Saludos a todos, 1, 2, 3, 4, 5 seguidores que sean 1 o 2. Si crece porque Dios lo quiere, si no crece, la gloria sea para Dios de cualquier manera. Por voluntad de Dios hago este video. Me he dado un tiempo para darles a saber esta segunda carta a los Corintios, versículo 3 de Pablo. El versículo 3 es hermoso. ¿Y qué nos enseña este capítulo de Pablo? Nos enseña que Jesús es la puerta. Jesús es la puerta del cielo. Y sin Jesús, ninguna religión que no tenga Jesús entra al cielo. Ninguna. Ya nos lo dijo Jesucristo en Juan, en el Buen Pastor, que Él es la puerta, y el que no entra por la puerta es un salteador. La puerta no es Pedro, ni es María, ni es ningún santo, más que Jesucristo es la puerta. Y ya pues Dios nos ha dado a saber, como Él dijo, que solamente el Padre le hace saber, Él le hace saber a quien quiere quién es el Padre, o sea que Jesús es el Padre, y ya muchos lo han entendido de que Jesús es Dios, que Jesús es la sabiduría que se desprendió del Espíritu, que el Padre es el Espíritu, y que el Espíritu es Dios, y que Dios es Espíritu, y que Jesús vino del Espíritu, es la sabiduría misma que vino a caminar en la tierra para dar vida a los hombres, para dar vida a los suyos. Vino a salvarnos porque manchamos su nombre. Entonces, les voy a comenzar a leer. Dice el capítulo 3 de 2 Corintios: pero voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Recomendar que el bautizo, la resurrección de Cristo Jesús. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Le está hablando a la iglesia de Corinto de que ellos se bautizaron y creyeron en Jesucristo, y son la carta de recomendación de que ellos creyeron para que otros crean en Jesucristo. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. ¿Cómo puedes leer una carta? Pues por los frutos que ya están dando por medio del Espíritu Santo. Que si antes vivían en la carne, se liberaron en Jesucristo y ahora viven para Dios como iglesia, unidos como hermanos. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Cómo saber que eres una carta de Dios, ya no grabada en piedra, sino en el corazón por el Espíritu? Pues por los dones que has recibido y ahora por el servicio que harás al Señor. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? ¿Cómo podríamos atribuirnos a nosotros mismos algo? O sea, no podemos. Nuestra capacidad nos viene de Dios. Los dones del Espíritu vienen de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Ministros de una nueva alianza. ¿Cuál es la alianza? La resurrección. Que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu.
porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio que llevaba la muerte fue rodeado de gloria, y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor. Aunque era fugaz, qué gloria tan grande no les esperará. Entonces, a los que comunica el Espíritu, qué gloria tan grande no le esperaba a Moisés, que comunicaba el Espíritu. Por eso el resplandor de la gloria de Dios, que él comunicaba el Espíritu. Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? O sea que la ley era lo que nos llevaba a la condenación, pero Jesús nos hace justos. Y si la gloria de la ley era tan grande, la que tenía Moisés, ¿cuán grande no será la gloria que Jesucristo atrae sobre la resurrección? Es algo tan glorioso bajo ese aspecto, que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. La gloria de la ley no era nada en comparación de la gloria de la fe, de la gracia de Jesucristo. Que este ministerio de gloria pasajera, si el nuestro permanece en la gloria. Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagaba su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy. Y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. O sea que la ley nos hacía ciegos, pero con Cristo la ley ya no tiene valor, porque ya no somos salvos por obras, sino por pura gracia. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Hay religiones que se basan en la ley, a Jehová, los testigos y no sé cuántas religiones que se basan en la ley. Pero eso pues los hace ciegos. Aquí lo dice: por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Pero al que se vuelva al Señor se le quita el velo. Se le quita el velo de los ojos, el engaño de este cuerpo carnal que nos tiene ciegos. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. El Señor es espíritu, Jesús es Dios, Jesús es el espíritu que volvió a donde estaba antes cuando resucitó, que se había desprendido del espíritu, que el espíritu es el Padre, y Jesús vino a caminar como hijo. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, por ser esta la obra del Señor Espíritu. Esa es la obra del Espíritu, dar vida a todo el que en Él cree. ¿Y quién es el que da vida si no es el Espíritu? ¿Y quién es el que prometió la vida si no es Jesús? Que vino, que se desprendió de su gloria, de su Espíritu, para venir al mundo como hijo y resucitar, dar la vida por los suyos, para volver a la gloria donde está. Y esperamos su venida para que venga con las primicias y al son de las trompetas ser todos transformados en un cuerpo espiritual. Entonces, la ley nos hacía ciegos, y todo aquel que cree que por la ley será salvo sigue siendo ciego, porque no es por la ley, sino por la gracia de Jesucristo que somos salvos. Con razón, Moisés no entró a la tierra que Dios había prometido a los israelitas. Por eso Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida, porque no era la ley la que nos iba a llevar a la puerta del cielo. No era por la ley
por Moisés que íbamos a ir al cielo, sino por Jesucristo nuestro Señor, que es espíritu y es verdad, y debemos adorar en espíritu y en verdad y buscar en el corazón, que ahí está escrito el Espíritu Santo, el arrepentimiento, el bautizarse en su nombre para alabarlo y volvernos a Él y darle gloria a todos juntos y esperarlo despiertos para el día de su venida. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Benditos todos los santos que creen en Él y que reconocen que la puerta es Jesucristo y que nadie va al Padre si no es por el Hijo, que el Padre es el Espíritu y que el Hijo es la sabiduría que se desprendió del Espíritu, porque sin Él no se hizo nada del mundo. Entonces, sepamos pues que es Jesús la puerta, no María, ni Fátima, ninguna virgen, ni Pedro. Es Jesucristo la puerta. Y únicamente por Él entramos a la gloria, siendo como niños, porque el que no sea como niño no heredará el reino de los cielos. Buscar el perdón, perdonar, arrepentidos de todo nuestro mal caminar. Solamente así conoceremos que Jesús es Dios y que solo hay un trono, ese trono del cual Él se despojó de su gloria para venir al mundo. Él se humilló para darle su vida por los suyos, y así todo el que en Él cree es libre. Y todo el que sabe que Jesús es Dios y que solamente por Él es la entrada a la puerta, no está ciego, se le quita la venda de los ojos y no vivimos por la ley. Nadie dice que no hagamos obras, porque una persona convertida a Cristo hace obras, pero no es salvo por las obras, sino por la gracia. Las obras son el fruto de que te has convertido a Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Bendiciones para todos.